Les estaré hablando acerca de las telecomunicaciones. Les vamos a dar una pequeña introducción. Las telecomunicaciones tienen impacto en todas las áreas del ser humano, como por ejemplo en el sector económico, en el educativo, social y en el cultural. Ahora les voy a dar una definición. Las comunicaciones electrónicas, ¿qué son? Es la transmisión, recepción y procesamiento de información entre dos o más lugares mediante circuitos electrónicos. Puede ser, por ejemplo, la telefonía, como en los satélites, antenas o redes de información, cualquier red que requiera comunicación como tal. Ahora, tocando el tema de un sistema de comunicación, se caracterizan por usar señales eléctricas y todas ellas necesitan un medio de comunicación. Y en cualquier sistema de comunicación hay tres elementos que son muy fundamentales para que pueda existir un sistema, que son el emisor, el canal y el receptor. El emisor o transmisor es un conjunto de bien componentes electrónicos o circuitos diseñados para convertir la información en señal adecuada para pasar justamente por el medio de comunicación y que llegue a su destino. Ahora, el canal de transmisión, que es por donde viaja el mensaje, es el dispositivo mediante el cual la señal electrónica se transporta de un lugar a otro. Y aquí se toca el concepto de ruido, que es cualquier ruido, por así decirlo, que sea indeseable o que interfiera con el mensaje que se quiere transmitir. Ahora, finalmente, el último elemento se llama receptor. Es también un conjunto de circuitos y componentes electrónicos, pero convierten la señal, la información, en un formato que sea comprensible para que llegue al destino y se pueda entender su mensaje. Bueno, en los sistemas de la telecomunicación existen dos tipos de canales: las líneas de transmisión y los canales radioeléctricos. En el caso de las líneas de transmisión existe una conexión física entre el emisor y el receptor que guía la propagación de las ondas electromagnéticas. En el otro caso de los canales radioeléctricos, la señal que lleva la información enlaza emisor y receptor por medio de ondas electromagnéticas que se propagan en el medio existente entre ambos. Una línea de comunicación tiene dos sentidos de transmisión o puede no tenerlos. Por este motivo existen los modos de transmisión, como por ejemplo el simplex, el half duplex y el full duplex. La transmisión tipo simplex se usa cuando los datos son transmitidos en una sola dirección. Este modo de transmisión permite que la información discurra en un solo sentido y de forma permanente, pero nunca en sentido contrario. Por ejemplo, una radio, la televisión, un control remoto, servicios de navegación, la telemetría, radioastronomía, la vigilancia, etc. La transmisión tipo half duplex se usa cuando los datos transmitidos fluyen en ambas direcciones en forma alternada. En este modo, la transmisión fluye como en el anterior, es decir, en un único sentido de la transmisión de datos, pero no de una manera permanente, pues el sentido puede cambiar y no transmiten simultáneamente. Para este tipo de transmisión se necesita sincronía, y como ejemplos tenemos radios de banda civil o de policía y los walkie-talkies. La transmisión tipo full duplex es usada cuando los datos a intercambiar fluyen en ambas direcciones simultáneamente. Es el método de comunicación más aconsejable,
puesto que en todo momento la comunicación puede ser en dos sentidos posibles y así pueden corregir los errores de manera instantánea y permanente, como por ejemplo un chat, la telefonía, el radar, el internet, etc. Una señal se representa por una función del tiempo, la cual describe una variedad de fenómenos físicos que contienen algún tipo de información, ya sea voz, voltaje, corriente, sonido, imagen, video o temperatura, etc. Una señal son ondas electromagnéticas propagadas a través de un medio de transmisión. Uno de los aspectos fundamentales del nivel físico es transmitir información en forma de señales electromagnéticas a través de un medio de transmisión. La información puede ser voz, imagen, datos numéricos, caracteres, código, cualquier mensaje que sea legible y tenga significado para el usuario destino, tanto si es humano como si es una máquina. La naturaleza de la fuente de las señales de información podrá ser tanto analógica como digital. Sin embargo, toda la forma de información se deben convertir a energía electromagnética antes de ser propagadas a través de un sistema electrónico de telecomunicaciones. ¿Qué es la radiación electromagnética? Las cargas eléctricas estacionarias producen campos eléctricos, mientras que las cargas eléctricas en movimiento producen tanto campos eléctricos como magnéticos. Los cambios repetidos y regulares en estos campos producen lo que llamamos radiación electromagnética. La radiación electromagnética transporta energía de un punto a otro. Pasamos con un pequeño concepto, lo que es la longitud de onda. La distancia entre dos crestas o valles se denomina longitud de onda. Y pasamos a mencionar una ley, que es la ley cuadrática inversa de propagación. Mientras la radiación electromagnética va dejando su fuente, se va esparciendo, viajando en líneas rectas, como si fuera cubriendo la superficie de una esfera de expansión continua. Esta área se incrementa proporcionalmente al cuadrado de la distancia en que la radiación ha viajado. Ahora bien, ¿qué es una señal? Son recursos a través de los cuales se construye el mensaje que lleva la información. Una señal de este tipo puede representar diferentes tipos de información, como por ejemplo de voz, imagen, tensión o corriente. Ahora, las señales se clasifican en dos tipos, en función del tiempo y en función de su valor. En función del tiempo tenemos dos tipos. Una señal es discreta si la señal está definida únicamente en instantes enteros del tiempo. Y una señal es continua si la señal está definida para cualquier instante del tiempo. Ahora, la clasificación según su valor. Una señal es digital si toman solo unos determinados valores dentro del intervalo. Las señales más usadas son las señales binarias. Y las señales análogas pueden tomar infinitos valores dentro de un determinado intervalo y llegan la información en su amplitud. Y estos tipos de señales se pueden combinar. Hay analógica continua, digital continua y análoga discreta y digital discreta. Como les comento, se combinan los tipos de señal. Digitalización de una señal. Una señal analógica es la que se toma, por ejemplo, con un micrófono, mediante un proceso denominado muestreo. Se convierte esa señal continua en una señal discreta. Si ahora, mediante otro proceso denominado cuantificación, se discretiza la amplitud y se codifica, se obtiene la señal digital. El conjunto de todo el proceso
se denomina digitalización. Ahora, las señales periódicas y no periódicas. Una señal periódica es aquella que satisface la condición dada por la ecuación g de t igual a g por t más t inicial, para todo t con t inicial constante. El menor valor de t inicial que satisface esta condición se denomina periodo de g de t. El periodo t inicial define un ciclo completo de g de t. Señales determinísticas y aleatorias. Una señal determinística es aquella que sabemos a priori su valor en cualquier instante de tiempo. Se especifica completamente como una función del tiempo. Una señal aleatoria o randómica es cuando tenemos incertidumbre en el valor que toma esa señal en cada instante de tiempo. Se puede considerar dicha señal como perteneciente a un conjunto infinito de señales, de modo que no sabemos cuál de ellas es la que realmente define nuestra señal. Esta señal se puede denominar también proceso estocástico. Como ejemplos de señales aleatorias tenemos el ruido térmico de los circuitos electrónicos debido al movimiento aleatorio de los electrones, o el reflejo de las señales de radio en diferentes zonas. De potencia y energía. En los sistemas eléctricos, una señal representa a una tensión o a una corriente. Si consideramos la corriente I de T que pasa a través de una resistencia R, la tensión en extremos de esa resistencia será V de T igual a R por I de T. La potencia instantánea disipada por dicha resistencia vendrá definida por alguna de las siguientes ecuaciones en pantalla. En cualquier caso, la potencia instantánea es proporcional al cuadrado de la amplitud de la señal. En el caso de que R igual a 1, las ecuaciones anteriores se reducen al cuadrado de la amplitud de la señal. En general, en el análisis de las señales g de t va a representar tanto una señal de tensión como una señal de corriente, puesto que se eligen por convenio cargas normalizadas de 1. Por lo tanto, la expresión de la potencia instantánea toma la forma de la siguiente ecuación. Densidad espectral. En matemáticas y en física, la densidad espectral de una señal es una función matemática que permite informar cómo está distribuida la potencia o la energía, según el caso, de dicha señal sobre las distintas frecuencias de las que está tomada, es decir, su espectro. La definición matemática de la densidad espectral de E es diferente dependiendo de si se trata de señales definidas en energía, en cuyo caso se habla de densidad espectral de energía DEE, o en potencia, en cuyo caso se habla de densidad espectral de potencia DEP. Y por último tenemos el teorema de Parseval. En matemáticas, el teorema de Parseval demuestra que la integral del cuadrado de una función es igual a la integral del cuadrado de su transformada de Fourier. Establece que la potencia de una señal calculada en el dominio del tiempo es igual a la calculada en el dominio de la frecuencia. La interpretación de esta fórmula es que la potencia total de la señal h de t es igual a la potencia total de su transformada de Fourier, h de f, a lo largo de todas sus componentes frecuenciales.